Hola, buenísimas tardes, don Adrián, ¿cómo está? Hola Luis, estupendamente, encantado de estar contigo. Igualmente, yo también. Estamos ya en periodo postelectoral Y y no sé cómo lo has pre-electoral. vivido tú. No sé si lo has vivido con pasión o con desafecto, pero bueno, yo me alegro de que haya terminado esta época, ¿eh? Sí, efectivamente. Hay que, independientemente de la importancia que le demos o no, pero hay que intentar mantener las distancias con este tipo de procesos. Sí, sí, sí. La verdad es que son a veces terminan por aburrir tanta palabrería, ¿verdad? Sí, bueno, más o menos de hoy vamos a hablar de esto de alguna forma, ¿no? Pero Sí. efectivamente el colocar las elecciones en su contexto es tremendamente importante, ¿no? Porque si no, efectivamente puede ser un factor en buena parte desmovilizador, ¿m? De las personas y de los colectivos, ¿no? En la medida en que pensamos que yendo una vez cada 4 años o cada X años a votar, pues ya hemos hecho lo que habría que hacer. Y Ujú. precisamente una de las cosas que hemos comentado estos días es lo poco que cambia la realidad de unos procesos electorales a otros, ¿no? Sí. Y siempre se crean los medios, los grupos políticos consiguen crear una ilusión constante en los ciudadanos de que gracias a ellos o a un proyecto u otro las cosas van a cambiar, todo va a ser mejor y nunca cambian, ¿no? Y nunca Ujú. cambian. Entonces, Quizás esa sea una de las cosas más, quizás entretenidas, ¿no? De lo que ha pasado en estos días, porque terminan las elecciones y de repente parece que no existe otro planeta. O sea, todos son elecciones, todos son victorias, todos son proyectos de futuro. Parece como si hubiésemos cumplido ya con el rito y ya podíamos irnos a dormir. bueno, en buena parte es algo que parte de nosotros mismos, ¿no? Porque claro, todos tenemos una ilusión tremenda porque las cosas mejoren, ¿no? Mm, Y eso en sí no es malo, eso sí es bueno, ¿no? Claro, lo que no, pasa es que partiendo de esta ilusión, pues los medios de comunicación, pues los distintos intereses, pues juegan de alguna forma con nosotros, con esas ilusiones, con esas emociones y nos hacen proyectarla, digamos, en objetivos en buena parte falsos, ¿no? En buena parte falsos. vale, nos has enviado una presentación que la estoy poniendo ahí, la estoy cargando, a ver si ahora ya podemos ver. Y precisamente de eso nos habías propuesto hablar hoy, ¿no? De partidos políticos, movimientos sociales y algunas ideas. Sí, bueno, igual lo primero que hay que aclarar es por qué un grupo como ECAI Group, ECAI Center, entra en este tipo de temas, ¿no? Cuando nosotros Mm, partimos del análisis económico fundamentalmente, ¿no? Pasa que, bueno, nuestro análisis es económico siempre ha sido desde una perspectiva estratégica y entonces dentro de ese asesoramiento estratégico de entidades privadas y públicas, pues al final nos encontramos siempre con limitaciones, ¿no? Con ujú, fronteras que no acaban de pasarse, ¿no? Con problemas estratégicos que no acaban de resolverse y muchas veces ni siquiera se intentan. Y claro, detrás de esa falta de resolución o falta de abordar los grandes problemas, pues encontramos a veces pues, malas políticas, pero esas malas políticas no se resuelven. ¿Por qué? Pues decían, bueno, pues los responsables políticos en sí mismos, los responsables institucionales de los gobiernos, de distintos gobiernos, no son capaces de analizar los problemas correctamente o de enfocar correctamente las medidas a tomar. Pero al final nos damos cuenta de que si estos problemas continúan en el tiempo, claro, los problemas de fondo van más allá que esos responsables institucionales y nos encontramos enseguida con los grupos que designan a los responsables institucionales y tienen la responsabilidad de cambiarlos en su caso, ¿no? Y que nos encontramos con los partidos políticos, ¿no? Es decir, si hay problemas que acaban enquistándose, no resolviéndose, no abordándose, enseguida terminamos preguntándonos, bueno, ¿qué pasa con los partidos políticos que no abordan esos problemas? ¿No? Es decir, ese análisis nos vino enseguida como consecuencia del examen de esos problemas estratégicos que a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel de Europa, pues no terminaban de abordarse, ¿no? Y veíamos, al final, acabamos viendo cómo hay problemas estructurales, no ya en un grupo político, en otro grupo político, sino seguramente en el conjunto del sistema de partidos políticos, si se quiere, del sistema de organización institucional de Europa, ¿no?
De alguna manera se ha notado, no sé, que la democracia, en principio, todos tenemos ese concepto poético de que es la fiesta de la regeneración, ¿no? De la renovación, del cambio, de la alternativa, ¿no? Pero yo no sé cómo lo has visto tú y a lo mejor no quiero salirme del tema, pero ¿realmente había alternativas para elegir o era todo lo mismo pero con distinto color? Bueno, si tenemos una diapositiva dentro de esa presentación que te he enviado, creo que es 4, 8, 12, 16, 17. Vamos a poner el 17. Porque, por ejemplo, del tema No sé si las económico, tienes numeradas, sí. sí, está aquí. Donde Del tema precisamente, económico, del tema sí, es, económico no se ha hablado, de la deuda no se ha hablado, de cómo claro. regenerar la actividad en este país no se ha hablado. No, a lo mejor no Sí, era el esta es una, porque claro, nosotros también partimos, como todo el mundo, todos teníamos nuestras emociones personales, nuestras identificaciones personales con unos u otros grupos, ¿no? Pero claro, a medida que vas asumiendo a través del análisis una cierta perspectiva, comparando unas fases con otras, unos países con otros, ¿no? Pues te das dando cuenta efectivamente de lo próximas que están las distintas alternativas que aparentemente se oponen unas a otras en los procesos electorales, ¿no? Y vemos cómo, pues a través del análisis histórico, llegamos a la conclusión de que esto se pueden hacer análisis anteriores, ¿no? Pero parte fundamentalmente de los años 90, yo diría, ¿no? Hasta entonces está muy relacionado con el proceso de globalización, la caída de la Unión Soviética, esa situación en los años 90 en las que las grandes corporaciones se sienten las dueñas del mundo, controlan, empiezan a controlar masivamente, ya los controlaban de alguna forma, pero ahora ya con una práctica unanimidad los medios de comunicación, las universidades, al final la creación de opinión en el conjunto de Occidente, y entonces nos damos cuenta cómo los términos, las palabras izquierda, centro, derecha se mantienen, pero significan cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque a través de lo que ellos consideran, digamos, realismo político, dicen, bueno, si yo no me quiero salir del sistema, si no quiero que me destruyan los medios de comunicación o que pierda la financiación, si no quiero salirme del marco que es aceptable, pues yo tengo que ir poco a poco adaptándome o sumergiéndome, vamos a decir, en las sucesivas modas que los medios de comunicación me van vendiendo, ¿no? Es decir, algo que a veces tenemos la percepción de que es, digamos, una corriente social, pero que en realidad son corrientes muy influidas por los medios, por las grandes corporaciones, por lo que las grandes corporaciones quieren hacer con unas u otras sensibilidades sociales, ¿no? Y entonces vemos cómo, bueno, ha caído la Unión Soviética y entonces China pues, se ha incorporado a la economía de mercado y todas las corrientes se vuelven, en principio, y esto es lo que reflejamos ahí, se vuelven atlantistas, vamos a decir. ¿no? Es decir, se incorporan y dicen, bueno, somos parte de Occidente, esto es lo único que hay, y más o menos empiezan todos a depender de, vamos a decir, de Wall Street y de la City. Los que se llaman de izquierdas, de centro, de derecha, cada vez más miran solo a esas corrientes que son los grandes grupos de poder y con una enjambre, vamos a decir, de ONGs, fundaciones, grupos de opinión que empapan las universidades, empapan los medios de comunicación, empapan absolutamente todo, el control de la opinión pública. Y ahora estamos viendo cómo ahora mismo, en este estallido geopolítico, todas estas corrientes aparentemente de izquierda, de centro, de derecha, todas están haciendo una apuesta atlantista porque es lo que han vivido durante estos 30 años y no saben moverse de ese esquema. Pero ahora estamos viendo cómo esto no es algo más, sino que dentro de lo que es importante para los ciudadanos, pues igual no es un 10 o un 20%, igual es un 60%. ¿no? Pero bueno, además de eso tenemos lo que han sido las corrientes posmodernas, ¿no? que han definido la cultura, nuestra cultura social durante los últimos 30 años, nuestros valores. ¿no? Pero también en el ámbito socioeconómico vemos cómo, aunque se mantienen las palabras y las diferenciaciones, pero nadie se sale del modelo. Nadie cuestiona, como tú has dicho antes, los aspectos básicos del modelo.
Con lo cual, en la práctica, estamos hablando de una izquierda neoliberal, un centro neoliberal, una derecha neoliberal, pero todos están en ese contexto, ¿no? En el ámbito cultural también, lo que había sido el movimiento de emancipación de la mujer, que tenía unas bases objetivas, ahora se transforma a través de una lluvia de emotividad en lo que nosotros hemos llamado, muchos han llamado también, ese posmofeminismo, que abandona cualquier reivindicación que sea negativa para las grandes corporaciones y se centra en buscar cualquier otro tipo de motivación, de factores emotivos para hacer ruido, dividir a la sociedad dentro de ese contexto del, como se llama, posmofeminismo corporativo, en el que se apuntan tanto la izquierda como el centro como la derecha. Sí. Y algo parecido ha pasado con la defensa del medio ambiente, que también tenía unas bases objetivas, pero también ha sido de alguna forma manipulado claramente por las grandes corporaciones a través de un movimiento ecologistas, este constante, vamos a decir, catastrofismo ecológico, digamos, ¿no? Que es un instrumento sensacional para manipular la opinión pública, y ahí está, la izquierda, la derecha o el centro, ¿no? Multiculturalismo hablan unos, pero bueno, en la práctica se transforma en un ceroculturalismo, vamos a decir, de borrar las diferencias culturales, con esa defensa no ya de la globalización, sino de esa ideología globalista, y ahí están también la derecha, la izquierda y el centro. Entonces, vemos cómo el atlantismo, el neoliberalismo, el posmofeminismo, el ecologismo corporativo, el ceroculturalismo, ahí están todos igual, todos de acuerdo. La derecha, el centro y la izquierda, ¿no? Todos están en esos matices. Están igualados. Claro, con matices. Y entonces, digamos, bueno, entonces, ¿qué queda, no? Pues quedan algunos matices, es decir, sociales, de izquierda, derecha o centro. Unos defienden un poco más del gasto público, otros un poco menos. En el caso, por ejemplo, español, tiene mucha importancia el debate territorial. Nosotros ahí la interpretación que hacemos es que, claro, para las personas es un debate muy importante, pero aparentemente no lo es para las grandes corporaciones, y por eso toleran esos tipos de diferencias en el debate territorial y poco más, ¿no? Es decir, nos encontramos con que la base común de lo más importante es lo que es crítico para el sistema, para las grandes corporaciones, es común, y entonces dentro de esos pequeños ámbitos de discusión es donde se mueven las distintas opciones, ¿no? Y de alguna manera todos han venido a fusionarse, pero eso no resulta natural, ¿no? Es decir, aparte del teatro que han hecho en estas elecciones, que por cierto ese teatro es digerido y aguantado por la inmensa mayoría del país, ¿no? Es que todavía vemos las elecciones y hay gente que cree en esa diferencia. A pesar de lo que tú nos estás diciendo y de lo que vemos la mayoría, hay una inmensa mayoría que cree que hay una diferencia sustancial en materia de gasto público, derechos sociales, etcétera, etcétera, a pesar de que no existe. Esto no es natural, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos el problema del impacto o del propio concepto de democracia, vamos a decir, ¿no? Vamos a ver. Normalmente tenemos a confundir las libertades civiles con el concepto de democracia, ¿no? Que son dos conceptos que muchas veces están unidos, pero que son distintos, ¿no? Libertades civiles son libertades civiles y democracia es lo que la palabra dice, que es gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este concepto? Confundimos democracia con ir a las elecciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En la práctica, y si vemos la historia de estos 2 últimos siglos, ha sido un proceso en el que esto se detecta con mucha claridad. Lo que ocurre es que las grandes corporaciones aprendieron a controlar la opinión pública de tal forma que las elecciones no les pusieran en peligro. Cuando las elecciones les ponen en peligro, adoptan otro tipo de medidas, restringen las libertades civiles. Vemos cómo esto se hizo pues, durante la Guerra Fría, cuando veían algún peligro de que algún grupo alternativo llegara al poder, ¿no? Y vimos que movimientos tremendamente agresivos hubo con el Partido Laborista en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña. Cuando hubo algún riesgo de que el Partido Comunista Italiano llegara al poder en Italia, se adoptaron todo tipo de medidas.
incluyendo el terrorismo, asesinatos, etcétera, ¿no? En Chile llega un partido político al poder que piensan que se les escapa de las manos y organizan un golpe de Estado, en definitiva. Pero en conjunto han aprendido a utilizar los medios de comunicación, fundamentalmente, la creación de cultura, pues el sistema educativo, de tal forma que han sabido controlar suficientemente la opinión pública como para que las elecciones no sean algo problemático. Si yo controlo los valores de las personas y controlo los grupos políticos, sé marcarles los límites para que si se salen de esos límites, pues saben que van a perder las siguientes elecciones, pues entonces ya no me preocupa demasiado el que exista ese sistema de elecciones, porque sé que se van a mantener dentro de un orden. Lo que estamos viendo es cómo estas corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos normalmente, y esto lo han dicho más de una vez por escrito, prefieren gobiernos débiles. Les gustan los gobiernos débiles. Gobiernos débiles son sustituibles fácilmente, ¿no? Son mucho más manejables. Los gobiernos fuertes son peligrosos para ellos, ¿no? Los gobiernos fuertes con capacidad estratégica de pronto pueden tener ideas raras que se salgan. Los gobiernos débiles saben que están a su disposición, ¿no? Y para que los gobiernos sean débiles, pues utilizan estrategias distintas en las que está el control de los grupos políticos, pero también el control de las personas, ¿no? Desde... Claro, sí. De alguna manera, a la gente que dirige o maneja los hilos les interesa, es una cultura del fracaso, ¿no? Les interesa países débiles, con pocos recursos, con poca eficiencia, con mucho paro, con poca cultura, con poca músculo social, ¿no? Es un poco una cultura del fracaso, ¿no? De mantener sociedades mediocres y fracasadas. Sí, seguramente ahí hay una contradicción constante, ¿no? Porque por un lado históricamente estas corporaciones se han alimentado también de la creación de riqueza, ¿no? Es decir, la creación de riqueza les ha permitido a ellos generar recursos, ¿no? Y apropiándose de una parte de esos recursos generados, ¿no? Esto seguramente no está funcionando bien en los últimos años porque no consiguen que las sociedades en las que ellos controlan creen riqueza. Esto se ha visto con mucha claridad en los últimos 40 años en los que hay un sistema de constante alimentación a través del endeudamiento, de esa creación de riqueza aparente, ¿no? Pero no está funcionando el sistema. De hecho, la productividad está estancada desde hace muchos años, la inversión productiva, etcétera. Pero sí, hay una contradicción constante porque a la vez necesitan pues, alimentar el paro para disponer de mano de obra barata, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que estábamos comentando, el control de los grupos políticos y el control de las personas es un aspecto muy importante, pero detrás de todo ello también está el control de la opinión pública. Esto es fundamental porque una de las formas de controlar a los grupos políticos más directas o más efectivas es controlar la opinión pública. Porque los grupos políticos al final viven de las elecciones, saben que para ganar las elecciones tienen que llevarse bien con los que controlan la opinión pública. Es decir, fundamentalmente a corto plazo los medios de comunicación. ¿Quién controla los medios de comunicación? Las grandes corporaciones. Entonces, ahí han tenido una gran importancia los procesos de privatización de medios, ¿no? Que se nos han vendido como una forma de pluralidad cuando en realidad lo que han hecho es, digamos, pasar del control de los medios por los gobiernos al control de los medios por las grandes corporaciones, ¿no? Con lo cual, y de esto no se habla, ni se discute, cuando es algo absolutamente radical en un sistema que pretenda ser democrático, ¿no? Seguramente no hay democracias perfectas en el mundo, ¿no? Es más un proceso, ¿no? de ir a mayor control por parte del pueblo de las estructuras políticas o menor, ¿no? Pero yo creo que esto en el caso de Europa y sobre todo de Estados Unidos es algo muy claro, ¿no?
de alguna manera es algo que tenemos que ir reflexionando sobre ello, pero yo tengo la duda y no es una duda, no es mera retórica. Y discúlpame si a lo mejor no me explico bien. Me refiero a que si hay medios públicos están controlados por el poder, si hay medios privados están controlados por el poder, ¿qué alternativa nos queda democrática a los ciudadanos para tener medios independientes? Pues desde luego que los medios de comunicación públicos nos van a vender el producto del poder, ¿no? Y los medios de comunicación absolutamente privados nos van a vender también el producto del poder, del que sea, ¿no? ¿Existe un modelo o se puede pensar ya en un modelo del mañana donde los ciudadanos tenemos un derecho a la información? Yo creo que sí se puede pensar. Sí hemos hecho nosotros sobre este tema algunos trabajos, en principio Sí. teóricos, ¿no? En el Bien. sentido de que, bueno, por ejemplo, en el ámbito público, el control público no está realmente reñido por ejemplo, con la pluralidad, ¿no? Ya. Esto se puede jugar mucho con el tema territorial, ¿no? Es decir, no es lo mismo que los medios de comunicación estén todos controlados por un gobierno central a que estén controlados por entidades locales o regionales que pueden tener distinto signo, ¿no? Entonces ya podemos tener pluralidad, aunque conseguida de forma indirecta, ¿no? Sí. Porque cada uno de los medios pues va a tender normalmente a llevarse bien o a portarse bien con su respectivo gobierno, pero si tenemos la posibilidad de acceder, como hay ahora, ¿no?, a medios de comunicación de distintos territorios, pues ya tenemos la pluralidad compatible con el control público, ¿no? Se pueden establecer otro tipo de criterios, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Que hagan referencia pues al estatus, por ejemplo, de los propios periodistas, ¿no? A que los periodistas tengan más garantías de autonomía frente al control público o privado, ¿no? O incluso dar una participación necesaria en la propiedad en la propiedad de los medios, o a los trabajadores de los medios o a los usuarios, por ejemplo, ¿no?, a los espectadores, ¿no? Es decir, alternativas de estas se pueden jugar, pero claro, es muy difícil de tocar porque nadie quiere que se toquen, ¿no? Los que tienen el control de los medios, para ellos es algo absolutamente intocable porque saben lo que se está jugando con este tema. Claro, evidentemente que los juguetes de guerra no se tocan, Claro, ¿no? claro. Y la prensa es uno de los juguetes de guerra, la economía es otra. Ahora hemos visto una época de 10 años, mínimo 10 años, de concentración del poder bancario, ¿no? De la destrucción de las cajas de ahorros, de las pequeñas empresas de inversión. Ahí tenemos también otra vez el problema, ¿no? Banca pública, banca privada. ¿Y qué alternativa nos toca a los ciudadanos política? ¿O qué expectativas podemos tener de futuro, por ejemplo, de una banca que realmente sea libre, ¿no? Y que no esté ni controlada por el poder del gobierno ni por el poder de las corporaciones? ¿Existe un margen para eso fuera de esta socialdemocracia o este neoliberalismo? Sí, bueno, vamos a ver. En principio, el sistema de banca pública les está funcionando muy bien a los países emergentes, ¿no? Sí. Pero nosotros estamos totalmente sumergidos ya en el modelo anglosajón de banca privada, pero, por ejemplo, esto no sucede en Francia o en Alemania, donde las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito tienen un peso muy importante, ¿no? Incluso Sí. en conjunto mayoritario en el caso de Francia, ¿no? De hecho, si sumamos a la banca cooperativa, cajas de ahorros, bancos públicos, estamos hablando ya de la mayoría del sistema bancario en Francia o en Alemania, ¿no? Pero bueno, cara al futuro esto va a tener unas connotaciones distintas, ¿eh? Pero bueno, igual nos íbamos a otra. Es decir, esto ya no va a ser seguramente tan importante porque ese control de la economía a través del control de los depósitos va a estar seguramente en cuestión, ¿no? Y vamos a ir a un sistema en el que la inversión va a ir por un lado, los depósitos por otro, ¿no? Pero bueno, nos escapamos del tema si entramos en ese análisis seguramente. Sí, sería ya ir a un tema demasiado grande, ¿verdad? El del control de la banca y bueno, en cualquier caso, las políticas de derechas y de izquierdas tradicionalmente tenían unas diferencias,
pero que se han ido igualando poco a poco, ¿no? Lo Sí, que decías antes. sí, vamos a ver. Como en muchos ámbitos de la economía también, pero sobre todo de la política, hay que saber cómo se juega con las palabras, ¿no? Sobre todo con palabras que tienen un contenido emotivo tan importante, emocional tan importante como izquierda, derecha o centro, ¿no? Entonces, hay que profundizar, ¿no?, en lo que la palabra izquierda significa para los distintos interlocutores, lo que ha significado históricamente, e intentar no dejarse atrapar por las palabras, ¿no?, y ir más a los contenidos, ¿no? Claro, entonces ahí nos encontramos con que, vamos a ver, haciendo un análisis de lo que tradicionalmente, vamos a ver, de lo que en este momento la palabra izquierda y derecha es para muchas personas, bueno, pues para digamos, los que se sienten positivamente motivados por la palabra izquierda, relacionan el concepto de izquierda con la defensa de la gente, vamos a decir, frente a una derecha que defiende los intereses, pues, de las grandes empresas o de las corporaciones, supuestamente, ¿no? Mientras que en sentido contrario, para los que se sienten identificados con el concepto de derecha, normalmente para ellos el concepto de derecha es la defensa de la tradición, de la tradición o de la situación actual de la sociedad frente a un concepto de izquierda que defiende el cambio de forma irracional, ¿no? De forma irracional y negativa, defiende los cambios negativos, ¿no? Claro, pero esto, trasladar esos conceptos a una división de la sociedad al 50%, ahora no tiene mucho sentido. Es decir, pudo tener un sentido histórico, por ejemplo, vamos a decir, en el siglo XIX, ¿no?, cuando hay una clara alineación entre una tradición y una, digamos, un cambio muy relacionado con la Revolución Liberal y una tradición muy relacionada con el mundo preindustrial, ¿no? Entonces, que ese cambio era bueno en unos aspectos, malo en otros, pero estaban muy claramente alineados los conceptos de izquierda y derecha, ¿no? A mitad del siglo XX, vamos a decir, la izquierda se relaciona con los intereses de los trabajadores asalariados, fundamentalmente, frente a el resto, vamos a decir, el resto de la población, que podría ser las mujeres que no estaban integradas en el mercado de trabajo, los autónomos, los agricultores, los empresarios, que más o menos eran, digamos, el fondo de cultivo, vamos a decir, de la derecha o de la tradición, etcétera. Pero claro, las bases socioeconómicas de esto están ya rotas hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, la base socioeconómica, el 90% de la base socioeconómica de nuestra sociedad ya son trabajadores asalariados, por la propia dinámica de concentración empresarial, ¿no? El 85-90% frente a un 3-4% según en general en Europa de empresarios y un 10% aproximadamente de autónomos, ¿no? Y que tiende cada vez a menos a medida que la dimensión de las empresas crece, ¿no? ¿Esto qué significa? Que al final el mantener esa división de izquierda y derecha al 50% es algo artificial y se ha convertido electoralmente en una división de trabajadores de izquierda contra trabajadores de derecha, fundamentalmente. Exactamente, sí. Y entonces, ¿esto qué hace? Pues que la división se articula en base a otro tipo de temas, ¿no? Ya no socioeconómicos, sino más bien culturales, y que muchas veces se crean de forma artificial para poder mantener esa división entre izquierda y derecha, ¿no? Porque, claro, esa división de izquierda y derecha justifica una buena parte de nuestros grupos políticos. Algo que es muy rentable, sobre todo para los grupos pequeños, porque, bueno, el concepto de izquierda me permite asentar, para un grupo minoritario de izquierda, le permite asentar una base electoral, ¿no? Claramente. No es tan cómoda cuando dices, bueno, es que a mí me gustaría asentar una mayoría. Y entonces ya no utilizo tanto la palabra izquierda y intento acercarme al concepto de centro, ¿no? Pero a la vez, ese concepto de izquierda y derecha lo que hace es dividir artificialmente a la sociedad y les impide a ellos mismos
llegar a la gran mayoría, ¿no? Es decir, en la situación actual, así como esa división del electorado al 50% y esa alternancia primero de un 51 por un 49, que ahora vengo yo, luego vienes tú, era algo más o menos socioeconómicamente natural hace décadas, ahora ya no lo es. Ahora un funcionamiento natural de la sociedad pues debería ser perfectamente compatible con un grupo que representa los intereses de la mayoría y llega al poder y está décadas en el poder porque está representando los intereses de esa mayoría y obtiene en las elecciones un 70%. ¿Por qué no? Hasta ahora eso es imposible porque mantenemos de forma artificial esa división entre izquierda y derecha. Si no está sentada en conceptos socioeconómicos, nos inventamos otro para mantener esas divisiones, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo lo que eran las bases socioeconómicas de los grupos políticos están rotas. Y durante 200 años los grupos políticos, los partidos políticos se han asentado siempre en esas bases socioeconómicas, con excepciones, ¿no? Que han sido los partidos, lo que eran partidos interclasistas, ¿no? Que eran o los partidos religiosos, o los nacionalistas, o los fascistas, ¿no? Que intentaban saltar, a veces artificialmente, esas barreras socioeconómicas, ¿no? Pero ahora, de hecho, desde el punto de vista de a quién se dirigen, todos son interclasistas, ¿no? Independientemente de que sus intereses reales o quién les controla tenga unos intereses particulares, normalmente en este momento todos están controlados de una forma o de otra por las grandes corporaciones. Pero luego, a la hora de ir a las elecciones, todos tienen que ir a por el voto, ese voto que es muy similar. Y por eso los programas tienden a ser también muy similares, ¿no? Y las diferencias suelen ser más estéticas o cosméticas que otra cosa, porque en el fondo... Y esto es lo que hace necesario el que nos aparezcan cada año o cada 2 años guerras culturales que absolutamente improvisadas y alentadas constantemente por los medios de comunicación, claro, intentando constantemente dividir a la sociedad en cuestiones absolutamente artificiales, ¿no? Sí, cosas accesorias, ¿verdad? Y luego, aparte de esas guerras culturales, ocasionales, cíclicas, está esa manía de contratar siempre un coche escoba. Como en las carreras de ciclistas, siempre hay al final una furgoneta que va recogiendo a los ciclistas rezagados y en este caso siempre, en cada elección, hay un coche escoba, ¿no? Que puede ser Podemos, puede ser Ciudadanos, puede ser UPyD, puede ser Vox, ¿no? A recoger descontentos. Sí, bueno, hemos visto, por ejemplo, con el caso de Ciudadanos, claramente que ha cubierto su ciclo, ¿no? Es decir, en momentos cumplió su papel, en momentos en el que había un desgaste muy alto del sistema de bipartidista, ¿no? Sobre todo por razones de corrupción, ¿no? Por escándalos de corrupción. Los dos grandes partidos estaban muy desprestigiados, había un riesgo claro de desestabilización por surgimiento de nuevas fuerzas y Ciudadanos apareció para intentar cubrir ese espacio y luego a medida que eso ya no ha sido necesario, los grandes escándalos de corrupción pues se han más o menos superado y entonces Ciudadanos pues bueno, ya ha llegado a su práctica desaparición. No, pero bueno, está claro. Vamos a ver, ahí hay que ser prudente antes de valorar caso por caso cada partido sin tener datos muy concretos cuáles son las motivaciones, porque puede haber motivaciones muy, muy honradas, muy éticas en personas concretas a la hora de poner en marcha o no una determinada fuerza política, pero está claro que hay una manipulación constante de unas y otras fuerzas políticas a través de distintas vías, ¿no? Pero esto nos puede llevar, si quieres, a analizar el fondo del sistema de partidos, ¿no? Porque es fácil también, ciertamente, criticar el funcionamiento de los partidos políticos, pero también es difícil proponer alternativas, ¿no? Es decir, en los analistas de la teoría política, en este momento yo creo que hay una coincidencia general en el que el sistema de partidos no funciona, ¿no? En Occidente, ¿no? Pero no hay alternativas claras encima de la mesa. Es decir, bueno, entonces,
en teoría, los partidos políticos se suponía que eran necesarios para orientar el voto de las personas en los grandes colectivos, ¿no? Porque claro, si en colectivos pequeños, en pueblos pequeños, en barrios, conocemos a los candidatos, no necesitamos otros interlocutores, se presentan personas concretas y sabemos a quién votar y a quién no. Pero claro, en grandes colectivos necesitamos orientaciones, ¿no? Porque si no, una lista con personas concretas que no las conocemos de nada, ¿cómo sabemos a quién votar y a quién no, ¿no? Se suponía que los partidos políticos eran necesarios para realizar esa función. Y sabemos que ahora, entonces, esa función la realizan en base a configurarse en base a los distintos intereses socioeconómicos, ¿no? Entonces, los grupos, vamos a decir, burgueses, los propietarios, bueno, sabían que los partidos liberales defendían sus intereses, ¿no? Y se organizaban en base a ese tipo de intereses, ¿no? Claro, ya sabemos que los partidos no están cumpliendo esa función, pero nadie sabe proponer, nadie propone alternativas claras, ¿no? Habría que pensar si los partidos políticos, si somos capaces de liberarles de las influencias externas, serían capaces de empezar a cumplir esa función de una forma íntegra y seria, ¿no? Es decir, el gran problema de los partidos políticos podríamos decir que es no el concepto de partido político en sí mismo, sino el que no responden realmente a lo que dicen responder, ¿no? Y entonces, bueno, igual tomando medidas que eviten esas influencias externas, pues podemos conseguir que los partidos políticos realmente respondan a lo que debieran, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de principio de las medidas de financiación, en buena parte, ¿no? Es decir, los partidos políticos tienen influencias externas constantes a través de la financiación de las empresas, financiación de los bancos y también de la financiación pública. Este es un tema muy importante. Y nosotros, por ejemplo, hicimos unos análisis que hemos reflejado en las diapositivas, ¿no? Que queremos, que lo voy a comentar con todo el respeto del mundo, sobre el caso de un partido político en concreto, que es Podemos, ¿no? Entonces, Podemos, cuando surge, pone sobre la mesa ideas muy interesantes y, en concreto, un compromiso de prescindir de la financiación bancaria. Ajá. Algo que había generado grandes escándalos en relación con la financiación de otros partidos y que, cara a los ciudadanos, era muy importante. Decían, evidentemente, partidos políticos que dicen que representan a los ciudadanos, pero que dependen de los bancos para su financiación, pues ya sabemos que no defienden a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, cuando Podemos aparece, renuncian a la financiación bancaria, a la financiación empresarial, y esto parecía en sí mismo una idea tremendamente interesante, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede en el tiempo? Pues analizamos las cuentas de financiación de Podemos y vemos que efectivamente no tienen financiación empresarial o bancaria externa, pero el 90% de su financiación es pública, ¿no? Claro, solo un 10% aproximadamente, esto cambiará de un año a otro, ¿no? Pero bueno, es un 10% aproximadamente es financiación de las cuotas de sus afiliados, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Porque claro, si me financian las organizaciones, los organismos públicos, ¿por qué me financian? Porque gano las elecciones. ¿Y esto qué significa? Que las direcciones de los partidos van a estar enfocadas hacia esto, hacia ganar las elecciones a toda costa. ¿Esto es malo? Bueno, ¿quién hace que yo gane las elecciones? Evidentemente tener un buen programa, pero fundamentalmente en nuestro caso los medios de comunicación. Esto significa que para en un partido que se encuentra en esa situación, llevarse bien con los medios de comunicación es el objetivo fundamental a toda costa. ¿Y quién controla los medios de comunicación? Pues las grandes empresas y los bancos, ¿no? Con lo cual, estoy volviendo al origen, ¿no? Si yo no dependo de las cuotas de mis afiliados, al final en cualquier partido los afiliados se vuelven una carga. Y entonces, una constante cuando hablamos, y nosotros en análisis que hemos hecho para partidos políticos, las direcciones siempre repiten diciendo, es que, claro, las nuevas generaciones no quieren comprometerse,
no tienen ese sentido de compromiso político, no se afilian. Dicen, bueno, pero claro, al final, profundizando, vemos que el problema no son las nuevas generaciones, porque la gente toma decisiones en este sentido muy racionales. Lo que las nuevas generaciones no quieren es comprometerse y trabajar por un grupo, una asociación en la que no pintan nada. Porque para la dirección, los afiliados son una carga. Cuando los recursos de los que viven las direcciones dependen o de donaciones de empresas o de aportaciones de bancos o de la financiación pública, para ellos lo importante son esos recursos, ¿no? Para que los partidos respondieran a lo que dicen responder, tendrían que depender fundamentalmente de las cuotas de sus afiliados, ¿no? Ajá. Entonces, pero claro, esto hablando con algún partido político a los que hemos asesorado, nos dicen, ¿y esto cómo lo hacemos? Claro. En todos estos temas nosotros queremos ser respetuosos, porque una cosa es el análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista, si se quiere, teórico o práctico, pero una cosa es el análisis y otra cosa es la práctica política, ¿no? Entonces nosotros ahí intentamos ser respetuosos con los que están en la arena. Y es decir, una cosa es cómo deberían o podrían ser las cosas y otra cosa es lo que se puede hacer en la práctica. Porque claro, una vez entrado en la lucha electoral, si no hay cambios estructurales, ¿cómo renuncia un grupo concreto a la financiación pública si otros no lo hacen? Pues quedaría fuera del juego político de forma casi inmediata, ¿no? Salvo que hubiese, claro, una auténtica revolución política, ¿no? Bueno, nosotros hemos analizado algunas medidas que se pueden ir adoptando. Hay, evidentemente, una doble línea de trabajo. Por un lado, cambios en la legislación que minimicen los costes electorales. Ahora, con Internet hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido, ¿no? Minimicen los gastos electorales y, por otro lado, los gastos electorales y los gastos de los partidos en general. Y, por otro lado, desde el punto de vista de la estructuración de cada partido, el destinar dentro de lo posible la financiación pública a financiación estructural, ¿no? Pero que el día a día de la organización, los gastos del día a día, los gastos operativos y, sobre todo, los salarios de sus directivos no dependan de esa financiación externa, que dependan de las cuotas, ¿no? Los directivos de los partidos tienen que sentir que sus ingresos dependen de los afiliados, porque esto es lo que les va a llevar a dar importancia a los afiliados, a pelear por conseguir nuevos afiliados, a darles peso en la organización, a tener en cuenta sus opiniones, ¿no? Esa dinámica de los sistemas de financiación de los partidos es destructiva y es muy difícil que cualquier partido nuevo, por muy buenas intenciones que tenga, si no adopta medidas distintas desde otras perspectivas también, pero fundamentalmente desde el punto de vista financiero, sea capaz de escapar a medio plazo de esa dinámica, que al final le va a llevar, de una forma o de otra, o por dependencia directa de ayudas de los bancos o de las grandes empresas, o por depender de los medios de comunicación, a dejarse arrastrar por los intereses de las grandes corporaciones. Y, de hecho, cuando hemos hablado antes de lo que ha pasado en los últimos 30 años, vemos cómo hay un concepto constante de adaptación realista de los grupos políticos, en principio con las mejores intenciones. Decían, no, pero el realismo político me obliga a decir, se pone de moda el posmofeminismo, pues yo también me apunto, ¿no? Se pone de moda el catastrofismo ecológico, pues yo también me apunto, ¿no? Claro. Se pone de moda el atlantismo, ¿cómo te vas a despegar de eso, no? Te van a machacar si no. Y al final, pum, 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 vemos cómo de una forma o de otra acaban instalándose al 90%, al 95% dentro del marco de los intereses de las grandes corporaciones. Claro. Al final es una pescadilla que se muerde la cola y que romper ese círculo vicioso no puede ser tampoco algo espontáneo, ¿no? Que de alguna manera hay que promoverlo, hay que cocinarlo. ¿Crees que hay margen para cocinar un nuevo sistema político, un nuevo sistema de partidos? Bueno, yo creo que ahí hay dos aspectos. Primero hay margen y luego hay posibilidad de hacerlo, claro. Sí.
Sí, sí, yo creo que hay dos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver, la situación actual es en buena parte consecuencia de un marco internacional, ¿eh? Que desde los años 90 ha estado totalmente monopolizado por las grandes corporaciones, ¿no? Pero ese marco se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo porque, sobre todo por este choque entre los países emergentes y los países occidentales o esas grandes corporaciones, ¿no? Y estamos viendo cómo, y esa es la gran sorpresa de este año, ¿no? Cómo está habiendo una apuesta de casi la totalidad de los países emergentes y de los países en desarrollo por un bloque de los BRICS, ¿no? Ese grupo de los BRICS, BRICS Plus les están llamando ahora, con una constante lluvia de peticiones para incorporarse a él, que es una especie de, se está configurando como una especie de alineamiento anticorporativo, ¿no? Antihegemónico también, ¿no? Y entonces esto va a generar, no sabemos qué va a pasar en ese choque con Occidente, pero va a generar un contexto geopolítico muy distinto y entonces es muy posible que ese contexto nuevo dé opciones nuevas, que hayan sido imposibles durante los últimos años y que se abran a partir de ahora. Entonces, vamos a ver, una cosa es que se abran opciones nuevas y otra cosa es que los grupos políticos actuales sean capaces de adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? Grupos políticos que se han dejado arrastrar por un contexto tan controlado por las grandes corporaciones. Vamos a ver si son eso. Habrá que hacer una valoración o cada persona tendrá que hacer una valoración de si su grupo político actual es sus directivos, sus responsables políticos son o no capaces de adaptarse a esa nueva situación, de abrir nuevas expectativas o no, ¿no? O es necesario crear nuevos grupos, ¿no? Y luego está el ámbito de lo que se puede hacer, digamos, dentro de ese contexto o en el contexto actual, ¿no? Y nosotros cuando hemos asesorado o a grupos nuevos o a partidos políticos actualmente existentes, siempre les hemos dicho que es muy importante, lo ideal sería crear organizaciones de masas que puedan prescindir de la lucha electoral, independientemente de que se presenten o no a las elecciones o que apoyen unas u otras opciones en las elecciones, pero que no dependan ellas mismas de la lucha electoral, ¿no? Es decir, como una especie de movimiento de movilización cívica. Un movimiento de masas que sobre todo tenga, pues, en base a lo que hemos comentado, muchos afiliados y que paguen cuotas y que viva de esas cuotas de los afiliados, ¿no? Y entonces, ese movimiento de masas, si es necesario, y puede presentarse a las elecciones, pero que no dependa de las elecciones, o bien presentar o apoyar determinados grupos electorales, o darles o quitarles el apoyo en función de qué políticas apliquen, ¿no? Claro, precisamente esta tarde... Que no dependa de las elecciones, ¿no? Precisamente, sí. Esta tarde estábamos comentando, después de comer, con una colaboradora que sale aquí en el canal de vez en cuando, Teresita Dussart, un poco hablábamos de este tema, ¿no? De hacia dónde tiene que ir la sociedad o cómo estructurar la sociedad, ¿no? Y evidentemente que no existe libertad política si no hay una conciencia de masa, una movilización de masa. Es imposible un cambio ahora en la realidad geopolítica que hay. Ningún país puede salirse de la realidad, salvo que se construya una movilización de masa, ¿no? Y yo recordaba, no sé si esto te suena a ti también, como una posibilidad o como lo que estabas comentando, lo que ocurrió con el sindicato Solidaridad en Polonia, ¿no? Esa masa ingente que no era política, que no estaba destinada a las elecciones, pero que sí que supuso una movilización masiva en Polonia y supuso un cambio. ¿Es algo así lo que me estabas comentando del partido de masas? Puede ser una referencia. Vamos a ver. También los movimientos de masas pueden ser manejados desde el exterior, ¿no? Entonces, sí es muy importante en cualquier caso que, aunque no seas un partido político, tengas cuidado con esa influencia externa. Entonces, esto que hemos comentado también había que tenerlo muy... Es decir, muchos afiliados que paguen cuotas y que esa organización viva de esas cuotas, ¿no? Y una atención y medidas muy específicas para controlar la financiación externa. Porque a nada que tengas un poco de peso, van a intentar controlarte, ¿no? Esto claro. Es muy importante, ¿no? Y hemos visto los medios para controlar personas, grupos directivos de organizaciones y tal, son múltiples, ¿no? Entonces, de esto siempre hay que tener
siempre hay que tener cuidado. Pero bueno, sí hemos visto que hay muchos casos de, incluso en sistemas de partidos, en los que hay organizaciones externas a los partidos, organizaciones sociales con un peso importante sobre esos partidos, ¿no? Un caso podría ser, por ejemplo, el de los sindicatos en el Reino Unido sobre el Partido Laborista anteriormente. Ahora ya no es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, los sindicatos tenían un peso muy importante a la hora de incidir sobre las políticas del Partido Laborista. O en casos de organizaciones en países musulmanes, ¿no? Organizaciones sociales con un peso muy grande, como sucede en Irán o en el Líbano, por ejemplo, que tiene un peso igual mayor que el de los grupos políticos, ¿no? Pero que apoyan o no apoyan a distintos grupos políticos en función de las políticas que desarrollan. Pero son organizaciones sociales que prestan servicios sociales, aglutinan a cientos de miles de ciudadanos y tienen un peso social específico, ¿no? Al movimientos de ese tipo, ¿no? Es decir, que representaban los intereses de los ciudadanos y que no dependan de las elecciones, ¿no? Claro. Nos comentas aquí en la diapositiva la diferencia entre afiliados y militantes. ¿Cuáles serían las notas diferenciadoras entre afiliados y militantes? Bueno, es una estrategia para aprovechar al máximo la implicación de las personas, ¿no? Es decir, si estamos diciendo que esto es algo esencial, o en los partidos políticos o en organizaciones de masas, que aprovechen al máximo esta implicación, hay que tener en cuenta los distintos niveles de implicación que tienen unas y otras personas, las distintas voluntad de implicación. Y entonces, bueno, algunas personas se puede decir, no, es que yo quiero que las personas se impliquen mucho y por lo tanto les voy a exigir que aporten trabajo y que aporten una cuota de determinado nivel, etcétera, ¿no? Pero bueno, igual me interesa aprovechar unas personas que quieren aportar mucho y otras que quieren aportar poco, ¿no? Y entonces ahí vendría esa diferenciación entre afiliados y militantes quizás para aprovechar que puede haber muchísimas personas que solo quieren aportar una cuota y punto, ¿no? Y igual ir a votar, darles la opción de votar cuando ellos quieran, y otros que quieren implicarse, etcétera, ¿no? Esta podría ser un poco la justificación de una diferenciación entre afiliados y militantes, siempre con prudencia para no crear pues castas de poder, etcétera, ¿no? Hay otro elemento que también me gustaría que me comentases, que son los instrumentos de control, porque el principal miedo que puede tener una persona, pienso, por lo que hasta donde me llega a mí, el principal miedo que puede tener una persona que se inicia en una carrera política y en una iniciativa política es que ese movimiento al final termine siendo parasitado por esa masa y quede desvirtuado. Es decir, el que te lleguen a esa novicia organización, lo que llamamos paracaidistas, que terminen llevando esa masa social a donde no queremos, ¿no? Y ahí están los instrumentos de control, me imagino, ¿no? Para evitar este tipo de cosas y esas parasitaciones. Bueno, evidentemente, si estamos hablando de una organización de masas, la opinión de las masas puede cambiar y por esencia es algo que yo, si soy el fundador de un movimiento de este tipo, no voy a controlar plenamente, ¿no? Puedo tener una mayor o menor influencia, pero si la opinión de las personas cambia, pues va a cambiar, ¿no? Pero aquí instrumentos de control, efectivamente, me refiero a instrumentos de control de las direcciones, fundamentalmente, ¿no? Precisamente por esto que comentábamos antes, porque las posibilidades de influencia externa sobre esas direcciones son impresionantes. Lo estamos viendo en general en todo lo que está pasando con la clase política en Occidente, ¿no? Pero desde influencia indirecta, como comentábamos antes, a través de simplemente los medios de comunicación, o a influencias hasta perversas, como hemos visto, por ejemplo, en estas redes de explotación sexual, ¿no? Como la red Epstein o la red Dutroux en Bélgica, ¿no? Que son redes que estamos viendo, redes de explotación sexual de menores que se crean no con algún objetivo sexual, sino con un objetivo de chantaje político de las personas, para implicar allí a personas de peso político, social, mediático, y a partir de ahí saber que esas personas están atadas para siempre, ¿no?
Entonces, sabemos claramente que el objetivo de esas redes es ese. O sea que vemos que los recursos son de todo tipo, ¿no? De indirectos, directos, monetarios, financieros, personales y hasta algo tan tremendo como las redes de especulación, ¿no? Sí. No obstante, una cosa que también preocupa es no solo esa parasitación de los líderes dentro de la organización, sino también de las bases, ¿no? Que también son fáciles de parasitar y también yo creo que es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de organizar un movimiento de masas, la facilidad que hay de parasitar ese mismo movimiento desde la base, ¿no? Así que, por ejemplo, un grupo de 200 personas, si de repente inyectas a 50 personas, ¿no? Como llamamos paracaidistas, con una ideología concreta, al final esas 50, si se ponen empeño, van a trastornar absolutamente todo. Claro, esto se supone que es más difícil cuanto más grande sea el colectivo, ¿no? Pero efectivamente cosas de estas pueden suceder. Pero claro, es casi inevitable si quieres crear una estructura, vamos a decir, democrática, es decir, en la que las personas sean las que toman las decisiones, ¿no? Porque si tu objetivo es otro, no ya crear una organización de masa, sino crear un grupo de trabajo en el que tengas segura cuál es la orientación, pues entonces ya no vas a crear un grupo en el que la decisión se tome en base a los nuevos afiliados, ¿no? Pues crearás pues, una fundación con un grupo de trabajo de tu plena confianza, etcétera. Ya es otro tipo de cosas, ¿no? Pero claro, si es una organización en la que el peso nazca precisamente en la que vayas a buscar los intereses de la gente y que esto se garantice en base al peso de la gente, ¿no? Pues no tienes otra opción que estar al albur de las decisiones de la gente, claro. Evidentemente. Sí, puedes establecer controles a la hora de las nuevas afiliaciones, por ejemplo, ¿no? Eso sí, pero bueno, sabiendo que tu objetivo siempre va a ser extenderte al máximo dentro del colectivo que quieres defender. Y si quieres defender a los ciudadanos en general, pues vas a tener que ir seguramente a distintos colectivos de personas, tener criterios amplios de incorporación, etcétera. Sí, qué complicado que es, ¿eh? Qué complicado. Aquí hablas en una de las diapositivas de los grupos de interés y a todo el mundo le suenan, ¿no? Los grupos de interés. Hay otros que se suenan menos, como puede ser el Instituto Aspen. Bueno, esto parece que ya es una habilidad política que lleva ya décadas funcionando, estos grupos de interés, y que seguirán funcionando, ¿no? Bueno, los grupos de interés pueden ser algo positivo o negativo, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de organizaciones de masas, antes estamos hablando también de un grupo de interés, ¿no? Entonces, los grupos de interés pueden ser un instrumento de representación de intereses muy particulares o de representación de intereses generales, ¿no? Si constituimos un grupo de representación de intereses generales, pues algo muy positivo en cuanto dé fuerza a esa representación de los ciudadanos. Pero también tenemos muchos grupos de interés que están intentando manipular a grupos políticos o líderes políticos, etcétera, en base a intereses particulares de muy distinto tipo, claro. Bien. Y al final tenemos que ir hacia esos movimientos amplios, de una amplia base social, con distintos modelos o niveles de compromiso, ¿no? Y con algún vínculo político, ¿no? Con algún movimiento político que esté integrado en el sistema. Ese puede ser. Sí. Veíamos cómo este tema de las elecciones y de la financiación externa crea muchos problemas para que los partidos políticos por sí mismos sean capaces de representar fielmente los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso decíamos, un esquema posible en este sentido es el de un movimiento externo al partido que influya sobre el partido, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto es algo que se ha intentado desde distintas perspectivas, ¿no? Y para bien y para mal, ¿no? Y que muchas veces hay distintos grupos de interés que influyen sobre los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, teóricamente los partidos políticos en sí mismos podrían ser capaces de escapar de esa dinámica, ¿no?
con determinados requisitos internos en la línea que hemos comentado antes, para filtrar la financiación externa, prescindir en alguna medida de esa financiación, apoyarse al máximo en financiación interna, pero es muy difícil en la situación actual. Es muy difícil. Al final aquí tenemos una diapositiva muy interesante sobre la situación actual y la necesidad de que realmente hay una necesidad de algo nuevo, ¿no? En el contexto este que tenemos de... Bueno, sí, vamos a ver, no queremos hacer en una valoración tan radical como para decir nada de lo que existe ahora vale, ¿no? Porque sería excesivamente radical. Es decir, yo creo que es algo que cada persona tiene que valorar, ¿eh? Muchas de las personas que verán este vídeo, pues algunos serán afiliados de partidos políticos. Yo creo que cada persona tiene que hacer una valoración, ¿no? ¿Tú crees que en este momento y ante cambios tan radicales como van a venir, tu grupo político, tu asociación, tu organización de masas es capaz de posicionarse? ¿Es capaz de defender los intereses de los ciudadanos o está excesivamente condicionada por el entorno, por las modas mediáticas, por lo que ha sido el contexto de Occidente, de Europa de los últimos años? Y entonces es necesario crear algo nuevo. Hay que posicionarse en esa dirección. Y si crees que realmente hay que crear algo nuevo, pues movilízate para crear algo nuevo. Movilízate, y además aquí añadís que hay unos requisitos básicos, ¿no? Una independencia frente... Teóricamente decíamos, bueno, a la hora de crear ese algo nuevo, primero que sea algo independiente frente a la influencia de las élites, que es realmente de lo que queremos escapar, que represente realmente los intereses de los ciudadanos, con capacidad para ir aglutinando fuerza social, para interpretar correctamente el contexto, organizarse correctamente, financiarse correctamente, con ese criterio que comentábamos, muchos afiliados que paguen cuotas, depender, y eso sí es muy importante ser estricto, depender de esa financiación de los afiliados dentro de lo posible, ¿no? Prever los posibles escenarios, riesgos estratégicos y, por supuesto, expansión desde el punto de vista de afiliación para hacer posible ese fortalecimiento en base a esa fuerza interna, ¿no? Aquí hay otro tema que es el posicionamiento conceptual ideológico, ¿no? Porque esto es algo que para las nuevas fuerzas es un verdadero reto. Porque, claro, de marcar una diferencia, ¿no? Claro, yo voy a defender los intereses de los ciudadanos, pero claro, todos partimos a la hora de interpretar esto de conceptos ideológicos propios, ¿no? Digo, bueno, voy a defender y hay que ser extraordinariamente prudentes, porque todos los ciudadanos tienen una mochila en este sentido, ¿no? Y entonces vamos a decir, bueno, es que defender los intereses de los ciudadanos supone esto. Y en la medida en que le añadimos un adjetivo a ese defender los intereses de los ciudadanos, pues va a haber alguien que se nos va a escapar. Vamos a perder la confianza de una parte de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí hay que ser muy prudentes, ¿no? Es decir, en principio, decir, estas organizaciones nuevas deberían asentarse en ese concepto general. Vamos a defender los intereses de los ciudadanos, que parece algo obvio, pero es algo básico, y porque creemos que no hay otras organizaciones que lo hagan, y lo demás, relativizarlo, ¿eh? Es decir, lo demás van a ser propuestas políticas o estratégicas en las que nos podemos equivocar, ¿eh? Es decir, para defender los intereses de los ciudadanos creemos que hay que hacer esto, pero ojo, a lo mejor otros creen que hay que hacer otras cosas distintas, o que esto que estamos proponiendo no responde a los intereses de los ciudadanos. Bueno, vamos a ver, esto ya es algo en lo que nos podemos equivocar, ¿eh? Dentro de ese objetivo general. Y tener mucho cuidado con estas apuestas y hacer un filtro constante que requiere también un trabajo teórico constante para evitar entrar en dar pasos de fraccionamiento de esos intereses generales, ¿no? Nosotros hemos desarrollado también una metodología para esto, pero eso nos llevaría también a otro programa, ¿no? Una metodología, digamos, de máximo consenso. Es decir, porque hemos percibido que la gente está dividida muchas veces por palabras detrás de las cuales hay divisiones que se pueden superar.
Si vamos al fondo, ¿no? Pero esto requiere un trabajo constante. Es decir, es que yo soy de esta línea, yo soy de esta otra, ojo. Pero eso son palabras que si vamos a lo que realmente tú y tú queréis defender, creéis que es importante, a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y entonces esto es un trabajo de superar ese constante división, ese constante fraccionamiento artificial que requiere una metodología muy, muy detenida, pero es muy importante para ser capaces de aglutinar a la gente detrás, vamos a decir, de programas comunes, ¿no? Y no dividir, no entrar en divisiones artificiales, ¿no? O innecesarias, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, pero lo que pasa es que es un reto, es todo un reto apasionante el que se plantea ahora mismo con la política. Claro. Claro. Esto es extraordinario. Es muy difícil porque dices, bueno, voy a defender los intereses generales, ¿no? Pero, claro, con cada uno de las personas que se te acerquen, cada persona va a traer su mochila, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que decís, estoy de acuerdo con los que ahora no defienden los intereses generales y para defenderlos, yo creo que, y termina con su mochila de la izquierda o con su mochila de la derecha, de lo que últimamente se está llamando izquierda, derecha, con su mochila de estas guerras culturales, ¿no? Entonces hay que someter cada una de estos conceptos a un filtro para diferenciar y ser capaces de avanzar, de tener un programa, es decir, de no repetir simplemente defendemos los intereses generales, pero ¿eso qué es? Hay que decir, ¿eso qué es? ¿Eso en qué política se concreta? Y entonces, para ser capaces de clarificar que esas políticas, esas propuestas que hacemos no entran en los fraccionamientos, hay que cuidar mucho, por ejemplo, la terminología, ¿no? Es decir, que la terminología en sí misma no divida. Intentar utilizar terminologías que no sean divisorias, ¿no? Es algo tremendamente importante. Bueno, pues don Adrián, no sé si queda algo por repasar de este tema de los partidos políticos. A mí me ha quedado claro que esto va a ser más que difícil, pero habrá que intentarlo y sobre todo intentarlo bien con cabeza, ¿no? Pensando como habéis pensado vosotros. Y espero que todo esto vaya madurando porque de alguna manera nos estamos jugando no nuestro futuro, sino el de los nietos o incluso el del planeta entero. Sí, ya hemos comentado que, como tú dices, es muy difícil en el contexto actual, pero que está cambiando todo. Está cambiando geopolíticamente y que esto va a crear contextos radicalmente distintos y que o bien seguramente van a facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas sociales, políticas, o van a facilitar que las fuerzas políticas actuales se muevan, que algunos de los responsables políticos actuales cambien de posicionamiento. Y por eso decía que es muy importante estar atento a cómo se mueve todo esto, ¿no? Pues muy bien. Muchísimas gracias, don Adrián. Siempre es un placer poder hablar contigo y me alegro mucho de poder contar contigo de vez en cuando. Y nada, ánimo, que la gente tiene que empezar a madurar todo este tipo de ideas, que son importantes, muy importantes. Muy bien, Luis, pues ya sabes que nosotros encantados y hemos dejado muchos temas en el tintero, pero continuaremos cuando queráis. Nada, tenemos toda la vida por delante. Como decía uno, creo que era en una viñeta de Mafalda, dice, tenemos toda la vida por delante y por los lados no se sabe. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, don Adrián. Hasta pronto.